Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cristianismo Profundo. Les damos la bienvenida a este jueves frío, aquí acompañados de una bebida caliente junto con mis compañeros, socios, amigos, compañeros de milicia. Estamos aquí muy contentos y agradecidos con Dios de que nos dé la oportunidad de estar un jueves más en este espacio y con la misma lección. Seguimos con el mismo estudio del pecado, el servicio y a la vida eterna. Acuérdense que estamos en el espacio del servicio todavía, entonces hemos visto qué conlleva servir al Señor, ser discípulos y discipular a otra gente. Seguimos en ese mismo tenor, esperamos que lleven ahí notas, que tengan ahí, recomendamos que tengan su libreta y su Biblia ahí a la mano, y pues que tenga ahí a lo mejor alguna persona que invitó, o dele compartir ahí el video para que le llegue a más personas. Nos hemos dado cuenta y agradecemos que muchos nos están siguiendo. Nos han llegado comentarios, entonces pues síganos todavía, y dele ahí, comente los videos y dele like ahí a los videos. Entonces en esta tarde pues vamos a comenzar con la lección del día de hoy, y vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, porque nos has guardado, nos has protegido durante nuestras actividades del día, de la semana, Señor. Hemos experimentado tu fidelidad, Señor, y en esta tarde, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a través y en el poder del Espíritu Santo, Señor, para poder guardar tu palabra, poder comprenderla y ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, que se pueda ver crecimiento, que se pueda ver madurez en nuestra vida, para que las personas que están a nuestro alrededor, Señor, sean afectadas, Señor, por los cambios que trae tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estaremos entrando, hermanos, esta tarde a la lección 7 de este estudio general, como bien decíamos hoy, del pecado al servicio y a la vida eterna. En nuestra lección 7 vamos a estar hablando de la familia espiritual y la vida de la iglesia. Es todavía parte, hermanos, de lo que está dentro del material del servicio, porque ahí es, hermanos, donde podemos servir a Dios, en la familia espiritual, y llevar a cabo la vida de la iglesia, y que ésta dé fruto para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Nos estaremos basando, hermanos, básicamente ahorita en 3 pasajes, y vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy de este tema de la familia espiritual y la vida de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Palabras del Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los pasajes que vamos a estar estudiando. Y también otro de los pasajes claves va a ser Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y también en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6 vamos a estar también ahí enfocados en esta lección, que dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Maravillosos, hermanos, maravillosos pasajes de la palabra de Dios que
nos alumbran mucho con relación a la familia espiritual Jehová Voy, a la cual todo creyente, todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo debe pertenecer. Cierto es, hermanos, que hay actualmente, hermanos, hay una infinidad de iglesias, buenas y malas, sin duda alguna. Usted juzgue. Pero hay muchas iglesias, hermanos, hay muchas denominaciones, muchas iglesias independientes, en fin, hay muchos grupos ya actualmente. Y cada persona que conoce a Cristo, sin duda alguna, debe de formar parte de un grupo. No recomendamos, hermanos, normalmente a grupos independientes, ya que la historia nos ha enseñado que una iglesia independiente está en peligro. Sí. La historia nos lo ha enseñado. Normalmente una iglesia que pertenece a una organización, a un concilio o a una denominación, tiene por estatutos internos protección, tanto para el pastor como para los miembros de la iglesia, como para las propiedades y edificios de la iglesia. Una iglesia independiente, no hay más que una sola autoridad, y si esa autoridad falla, hay mucho desorden y peligroso. No vamos a juzgarlo aquí, simplemente estamos dando la recomendación. Y a ese grupo de personas, hermanos, que se congregan en un santuario, en un templo, pues el Señor le llamó iglesia. Y esto comenzó, hermanos, maravillosamente, hermanos, con Pedro. Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia del Nuevo Testamento. En ese mensaje, hermanos, el apóstol Pedro llamó a sus oyentes a arrepentirse, a bautizarse y a recibir el Espíritu Santo. Todos los que respondieron ese día se añadieron al cuerpo local de creyentes llamado iglesia. Entonces, hermanos, hacemos énfasis: todo aquel que es salvo, bautizado y lleno del Espíritu Santo en este tiempo debe formar parte de una iglesia. También podemos llamarle un cuerpo local de creyentes. Le dejamos de tarea, si usted gusta ratificar esta información que acabo de mencionar, Hechos capítulo 3, ahí es donde está el primer discurso o la primera predicación de Pedro a la iglesia del Nuevo Testamento, en donde hizo estas 3 invitaciones muy importantes que no han cambiado, hermanos. Toda predicación al mundo tiene que incluir por lo menos estas 3 cosas: invitar a los oyentes al arrepentimiento, llevarlos al bautismo y que el Espíritu Santo le conceda el don, juntamente con todos los beneficios que mencionamos en clases pasadas. Así es. ¿Verdad? Y en los años que tengo de caminar en el Señor, he conocido a muchas personas que dicen tener una relación con Cristo, dicen haberle entregado su vida al Señor, pero no ven el motivo o la razón por la cual reunirse en una iglesia. Y creo es por ignorar la palabra de Dios, ignorar las Escrituras y las bendiciones que conlleva el formar parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sido creados para vivir la vida cristiana solos. No se espera que sigamos a Dios por nuestra propia cuenta. Como descubriremos en el estudio, la iglesia primitiva hacía todo en comunidad, unánimes. No solamente se reunían una vez a la semana, ellos compartían la vida juntos, y de eso se trata la vida en la iglesia. Se enseñaban el uno al otro, se animaban unos a otros y suplían las necesidades los unos de los otros. Y por experiencia personal, eso es lo que pasa en la iglesia de Cristo. Y ahorita con la pandemia pues se presta mucho para pues ya no depender de una iglesia, ¿no? De ser parte de un cuerpo de Cristo, simplemente ya somos
ya somos de 3 cuerpos diferentes, ¿no? Ya tengo 3 pastores diferentes y ya sé a qué horas predica uno y a qué horas predica otro en la tele y pues nos hacemos así, ¿no? Y de esa manera, de la misma manera que Dios determina quiénes sean nuestros padres y otros miembros de nuestra familia, es decir, yo no escogí que Caleb fuera mi hermano, pero pues Dios lo estipuló así, Dios ¿no? me bendijo. Dios me bendijo con ese hermano, pues Él también escogió una familia espiritual en la que nosotros nazcamos o crezcamos también en esa familia espiritual, ¿no? Que es la iglesia, y la iglesia es el instrumento de Dios para avanzar en su reino, y qué bueno que lo pudimos explicar así claramente, en su reino y no en nuestro reino, ¿no? El reino de Dios. Él no tiene un plan B, el Señor no tiene un plan B ni un plan C, Él tiene el mismo plan de siempre, ¿no? La iglesia es el único establecimiento legítimo para vivir la fe cristiana. Y luego hacemos esta mención, ¿no? Ningún llanero solitario puede ser un verdadero discípulo de Cristo. Lo vamos a ver dentro de la lección el por qué, ¿no? Todos los que verdaderamente desean seguir a Cristo deben encontrar un lugar en una iglesia local. Esa es una recomendación, hermanos, muy importante. Así es que si usted nos está siguiendo, nos está escuchando en este momento, es porque sin duda alguna le interesan las cosas de Dios. Damos esta recomendación, hermanos. Si usted por alguna razón del destino no pertenece a una iglesia local estable, firme, creciente, con la manifestación de los dones y frutos del Espíritu Santo, una iglesia cristocéntrica, una iglesia bíblica, donde todavía se use la Biblia para leer y predicar. Si no ha encontrado una iglesia así, le recomiendo que lo haga lo más pronto posible. Busque ser parte de una iglesia con estas características. Si vive en alguna ciudad que nosotros conocemos y podemos hacerle alguna recomendación, pues como dicen estos muchachos siempre, ahí tenemos las redes sociales al principio y al final del video. Escríbanos, pregúntenos, y si podemos hacer alguna recomendación, lo haremos con mucho gusto, pensando en su salud espiritual, en su crecimiento, en el desarrollo de su familia, de una manera sana y correcta. Aunque nosotros somos pastores, hermanos, no somos llaveros solitarios. Estos muchachos están bajo mi autoridad espiritual aquí en la iglesia local, pero yo tengo líderes sobre mí. Mi máximo líder aquí en nuestra iglesia es un obispo, así le llamamos, siguiendo instrucciones en la Biblia. Yo rindo cuentas a él, y él pertenece a una junta de obispos internacional, y él rinde cuentas a ellos. Y los obispos a nivel internacional rinden cuentas a autoridades más altas, y todo el mundo, hermano, estamos bajo autoridad. Y eso, como decía hace un momento, es protección para el pueblo de Dios. Creemos que así el Señor nos lo ha enseñado en su palabra. Entonces, hermanos, recordemos que Dios estableció, hermanos, Dios formó 2 instituciones gloriosas para nosotros mientras estamos aquí en la tierra. La primera institución gloriosa de Dios es la familia. Y el escritor de Proverbios dice en uno de sus proverbios: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, formar parte de una familia humana en la carne, es una bendición. Y no nomás ahí, también después dice herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Yo tengo la bendición, hermanos, de formar una familia por ya 41 años. El hermano Job aquí tiene una familia ya por 13 años. Y tenemos más de 20 años orando por Moy para que también forme una familia. Vale, que no llegan las oraciones. Entonces, esa es una institución gloriosa de Dios. Y la segunda institución gloriosa, hermanos, es la iglesia, ¿verdad? Como mencionamos, iniciando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y, hermanos, Dios formó estas 2 instituciones con propósito. Le dio la bendición al hombre de estar con una mujer, a la mujer le dio la bendición de estar con un hombre, les tiene confianza para darle hijos,
y vivir la vida de una manera gloriosa. Amén. Vamos a decirlo así, con el diario trajín del día y con la bendición del Señor. La iglesia, hermanos, tiene un propósito, y el primer propósito que vamos a ver esta noche, a ver hasta dónde llegamos, y si no, como lo hemos venido haciendo, vamos a poner pausa en nuestra lección para continuar la próxima semana. Dios, hermanos, formó la iglesia para ser parte de una iglesia victoriosa. Y es lo primero que vamos a analizar usando pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a hablar, hermanos, dónde está y cómo comienza el asunto de una iglesia victoriosa. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí, en base a este subtema, es: ¿qué dijo Jesús acerca de su iglesia victoriosa? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es obvio, hermanos, que cuando se menciona a la iglesia, no se hace referencia al edificio o a la construcción, literalmente hablando, ¿no? Correcto. Sino a la iglesia que está conformada por todos aquellos que se han arrepentido y que han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero es verdad que en varios pasajes se le alegoriza a la iglesia como un edificio, donde según el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que nosotros los creyentes somos las piedras vivas que conformamos la iglesia. La semana pasada también vimos que la iglesia, es decir, los creyentes genuinos, estamos llamados a cumplir con la gran comisión predicando el Evangelio de Cristo, trayendo a las personas de la muerte a la vida, literalmente, hermanos, arrebatando a los muertos con gran poder y autoridad en Cristo, arrebatándolos del reino o del lugar de los muertos. Por eso la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia victoriosa de Cristo. Por eso es que le estamos llamando eso. Cuando el Señor dijo eso, estamos hablando de esa iglesia victoriosa. Sí, algo que menciona Yoba muy importante es enfocarnos en que la iglesia no es el edificio, y algo que menciona Pedro más adelante en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6, en base a que la iglesia fue construida en el fundamento de los apóstoles y profetas con Jesucristo como piedra angular. Dice estos versículos: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En este versículo que leyó Yoba como respuesta, pues podemos dar el enfoque también de que Pedro fue esa base, ¿no?, sobre la que edificó, que hizo crecer la iglesia. Pero con trabajo. Ajá, con trabajo. Pero también podemos ver que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Entonces no es edificada por un hombre ni sobre un hombre. Entonces, y otra cosa que podría mencionar también en esta respuesta, en esta pregunta, es que los cristianos nos unimos a la iglesia por medio de la fe. No por medio de gustos, no por medio de que el pastor me caiga bien, no por medio de que ahí va mi cuñado y pues él dice que está bien. No, es por medio de la fe, creemos en lo mismo. Entonces, y en base a eso, Efesios capítulo 2 versículos 20 y 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, si nuestra creencia, si nuestra fe está basada en el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, pues obviamente la iglesia empieza a crecer, como dice aquí, en un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y vamos a hablar más de este tema ahorita. Ahora sí estudié. Más adelante.
Todos sabemos, hermanos, y no ignoramos que este pasaje con el cual respondemos la primera pregunta acerca de la iglesia victoriosa, es decir, Mateo 16, 18, ha causado controversias en la lectura e interpretación de las Escrituras entre diferentes tipos de iglesia. Y todo radica, hermanos, precisamente en el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, esta controversia de estos versículos, hermanos, nos lleva a esta cuestión: ¿quién o qué es la roca? Porque el pasaje dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y parte del problema surge precisamente por las palabras griegas que se usan para explicar este pasaje. Para Pedro se usa la palabra Petros, que significa piedra o canto suelto. Y para Cristo se usa la palabra Petra, que significa peña, como una base rocosa. De modo que lo que Jesús dijo realmente en Mateo 16, 18 fue: tú eres una piedrita y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Así es. Y esa es la razón, hermanos, por la cual tenemos que hablar y podemos hablar de una iglesia victoriosa. Porque la iglesia, hermanos, que está fundada con la ideología de un hombre o sobre el fundamento de un hombre, tarde que temprano, hermanos, perecerá, ¿verdad? Y Cristo fue muy claro al decir: y sobre esta roca, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y luego nos da una seña muy importante de victoria, que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Verdad? Sí, tengo aquí una versión así traducida literal del griego, y dice, y yo, o sea, viendo los significados del griego, dice, y yo, pero a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, y sobre esta la masa rocosa construiré de mí a la asamblea, y puertas de Hades no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. Sí, hay muchas herramientas, hermanos, que recomendamos usen para poder entender precisamente este juego de palabras y entender simple y sencillamente: para que sea una iglesia victoriosa, lo primero que tenemos que entender es el fundamento, y el fundamento es la roca, que es Cristo, y seguiremos hablando de eso con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es precisamente esa: ¿quién es la roca? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 10:4, que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En la versión traducción al lenguaje actual, voltea el versículo y dice: Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Y pues es entendible, ¿no? El versículo. ¿Quién es la roca? Pues el Señor Jesús, ya el pastor hasta lo recalcó, ¿no? Jesucristo es la roca principal. Nosotros que somos líderes de iglesias, pues simplemente somos piedritas que encajamos ahí en la peña que es Cristo, ¿no? Y una herramienta de la hermenéutica es que cuando hay un pasaje tal vez dudoso, controversial, pues busquemos en el contexto, y si en el contexto inmediato no está, lo buscamos en el capítulo o en el libro o dentro de toda la Biblia. Y hablando precisamente de Cristo como la roca, hay muchísimos pasajes que respaldan lo que dice el pasaje anterior, ¿no? Que era Mateo 16, versículo 18. Por ejemplo, Mateo 7:24, 1 Corintios 3:11, Mateo 21:42 y 1 de Pedro 2:6
nos presenta también a Cristo como la roca y no a Pedro. Sí, la traducción, igual siguiendo la misma traducción del griego original, que es lo que decía yo, va buscando herramientas, dice: y todos a la misma espiritual bebieron bebida, estaban bebiendo, porque procedente de espiritual, siguiendo de masa rocosa, que fue lo que vimos en el versículo de la respuesta pasada, la masa rocosa, pero estaba siendo el ungido. Es bien importante, hermanos, partir de este entendimiento. Aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, está haciendo alusión al cruce del pueblo de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y cuando dice la expresión bebían de la roca espiritual que los seguía, no significa, hermanos, que era una roca literal y material. No significa que eso los fuera siguiendo durante su viaje. No era una roca, un pedazo de piedra que los iba siguiendo. La roca denota el río que emanaba de ella y que seguía a los israelitas. La roca nos da una figura perfecta de Cristo, en el sentido de que Él era aquel que proveyó y que es el que a quien representa proveyendo de agua a su pueblo. Cristo, hermanos, hay muchas menciones de Cristo en el Antiguo Testamento, entendiéndose como cristofanías, es decir, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, la roca sobre la cual está edificada la iglesia es la misma roca que sostuvo a Israel en el cruce por el desierto para tomar posesión de la tierra prometida. Y esa roca es Cristo, fue Cristo y sigue siendo Cristo. Amén. ¿Verdad? Y vamos a seguir hablando de eso en el siguiente pasaje. Todavía también importante de explicar por su malentendido, pero tenemos que partir de este correcto entendimiento de las Escrituras. Sí, la siguiente pregunta dice: ¿quién es la piedra fundamental? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 20, que ya leyó el pastor Moy hace rato, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué más? Bueno, la traducción literal del griego, que es la herramienta que tengo aquí, dice: habiendo sido edificados encima sobre él, sobre el fundamento de los emisarios y voceros, siendo piedra principal de ángulo de él, del ungido Jesús. Así lo menciona. Entonces, tenemos que centrarnos bien, hermanos, en la idea. Para que sea una iglesia victoriosa, el fundamento es importante. Sí. He escuchado muchas personas, hermanos, con la idea de sostener la corriente moderna acerca de apóstoles y profetas, haciendo énfasis en eso. No es que estemos dudando de lo que Dios estableció, pero se da con tanta facilidad en este tiempo, sí, que haya este tipo de títulos basados en esto, diciendo que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que el fundamento de los apóstoles y profetas es Cristo. No son ellos el fundamento de la iglesia. El fundamento de ellos es Cristo. Y sobre ese fundamento debemos de edificar nuestra vida, y la iglesia debe de estar edificada sobre el mismo fundamento en el que trabajaron los apóstoles del Señor y los profetas que vinieron anunciando desde el tiempo que Dios quiso anunciar, ¿verdad? Y hace énfasis el apóstol Pablo diciendo que la principal piedra de este fundamento es Jesucristo mismo.
Hermanos, si no fuera así, pobre de la iglesia. La iglesia, hermanos, que está fundada en la idea de un hombre o en los principios de un hombre, como nos lo ha marcado la historia pasada y la historia moderna inmediata. Nos ha marcado el fracaso de muchos grupos, hermanos, de personas que se ven defraudados y desanimados y en algún momento desaparecidos, porque su fundamento no es el que marca las escrituras, sino un ser humano. Acabamos de ver un video, yo ahora ya con las redes sociales tanto que hay de eso, de el pastor de una iglesia independiente que se para enfrente de su congregación y le dice: hermanos, porque ustedes no dan diezmo, no pueden ser parte de esta iglesia, y corrió a todos de la iglesia. Y la gente decía: pastor, pero todos formamos parte de esta iglesia. Sí, dice, pero no los quiero, váyanse de aquí. Y ya leyendo el contexto de esa historia, hermanos, es que pues era una iglesia independiente, la propiedad y todo lo que había comprado la iglesia estaba a nombre de esa persona. Entonces este pastor, con las manos en la bolsa, dijo: váyanse de aquí, esto es mío y no los quiero aquí. Pobre gente, no les quedó más que agachar la cabeza y salir de ahí. No había quien les defendiera, tanto en su fe, como en su creencia, como en las propiedades. No había quien, puesto que había puesto su confianza en un hombre. Sí. No tenía fundamento, fueron decepcionados y no hubo quien los librara de esa decepción. Esto es una iglesia local, Sí. nada más. También salió un video así hablando de las redes sociales de un pastor que le echó la policía a sus feligreses porque no diezmaban. Llevó al policía y lo tenía enfrente y dijo: esa persona no diezma, llévatelo a la cárcel. Sí. Okay. Eso es una iglesia local independiente, pero ha pasado así con lo que se llama una denominación. Personas que ponen su énfasis en una persona. Amados hermanos, si usted lee la Biblia, si usted cree en lo que dice las Sagradas Escrituras, a eso no le podemos llamar la iglesia victoriosa. La iglesia victoriosa de Jesucristo está fundada sobre Él, creciendo sobre Él, con la palabra de Dios como columna y baluarte de esa iglesia, y siempre andando en victoria, aún en medio de pruebas, luchas y dificultades, porque la guerra espiritual es real, y ganar almas para Cristo implica una lucha, y el diablo va a atacar siempre, hermanos, a las dos instituciones que mencioné hace un momento. Va a atacar a la familia, va a atacar a la iglesia con el afán de hurtar, matar y destruir. Pero la iglesia que está fundada sobre Cristo se mantendrá como una palmera, como una palma. Se va a doblar en medio de las dificultades, pero se va a enderezar y va a continuar adelante, cumpliendo la labor y función que Cristo le encomendó a su iglesia. Amados hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que usted forme parte de esa iglesia victoriosa. Aquí vamos a pararnos esta noche, porque tenemos que continuar la próxima semana. Tenemos mucho más que comentar acerca precisamente de esta iglesia victoriosa. ¿Algo más, Jehová? ¿Algo más? Bueno, vamos a orar, hermanos, esta noche. Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos con todo nuestro corazón la bendición de abrir tu palabra y entender que nuestra vida como iglesia está fundada sobre Jesucristo. Nos bendice tanto entender en las Escrituras, Señor, que la familia y la iglesia son creación de Dios, no es la idea de ningún hombre en particular. Está en tu mente, está en tu corazón, y eso nos bendice, Señor. Y queremos ser parte de esta iglesia victoriosa, fundada por Cristo, con la promesa, Señor, de que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo, y que esta roca que alimentó de agua al pueblo de Israel en el desierto sigue siendo el fundamento de nuestra iglesia, y no es el hombre el fundamento, no importa los títulos que tenga. Cristo es, Cristo será, y por siempre seguirá siendo el fundamento de la iglesia victoriosa. Permítenos, Dios Todopoderoso, ser parte de esa iglesia en todo momento. Te agradecemos la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra esta noche. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén.
Aquí ponemos pausa, hermanos, y la quitaremos la próxima semana. Deseamos con todo nuestro corazón, amados hermanos, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Dios los bendiga.